Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que ha estado causando un verdadero revuelo en el mundo del entretenimiento turco, y es que, parece que Kerem Bürsin ha logrado, una vez más, poner a todos a hablar. Y no es para menos, porque cuando Kerem Bürsin abre la boca, créanme, siempre hay algo interesante de lo que sacamos jugo. El titular de hoy es bastante directo y a la vez, genera una expectación enorme. Kerem Bürsin desata la polémica, comparó a Afsanur y Hande. Sí, han leído bien. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué dijo exactamente Kerem Bürsin para que se armara este lío? ¿Cuál fue la comparación? ¿Y por qué ha generado tanta controversia? Hoy vamos a desgranar toda esta historia, a analizar los detalles, a ver qué se ha dicho, qué se ha interpretado y, por supuesto, a compartir nuestras propias opiniones. Así que prepárense porque este vídeo va a estar cargado de información, análisis y seguramente mucho debate. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y a nosotros nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Son el alma de este canal. Ahora sí, vamos al grano. La figura de Kerem Bürsin, como muchos saben, es una de las más prominentes y queridas en la escena turca. Ha protagonizado exitosas series, ha conquistado corazones con su carisma y su talento, y su vida personal, para bien o para mal, siempre está bajo el escrutinio del público y los medios. Y hablando de su vida personal, es imposible no recordar su mediática relación con Hande Erçel. Fueron una de las parejas más hipeadas, su química en pantalla y fuera de ella era innegable, y su ruptura, cuando ocurrió, dejó a muchos seguidores con el corazón roto. Su historia juntos fue un fenómeno, y la sombra de esa relación, a pesar del tiempo, a veces parece seguir flotando. Por otro lado, tenemos a Afsanur Sancaktutan, otra joven promesa del mundo de la actuación turca, que ha ganado muchísima popularidad en los últimos años por su talento y su belleza. Su carrera está en ascenso, y es normal que sea comparada con otras actrices de su generación, especialmente con aquellas que tienen un gran seguimiento. La cosa se pone interesante cuando estas comparaciones vienen de alguien tan cercano a ambas figuras, como es Kerem Bürsin. Entonces, ¿cuál fue el contexto de estas supuestas declaraciones? Según los reportes que han circulado en la prensa turca y en las redes sociales, la polémica se desató a raíz de unas declaraciones que Kerem Bürsin habría hecho durante un evento o una entrevista. Los detalles exactos de cómo y dónde se pronunciaron estas palabras son un poco difusos, como suele pasar en estos casos, donde las citas se reproducen, a veces con matices, y la interpretación juega un papel crucial. Lo que sí parece claro es que Kerem Bürsin se refirió a ambas actrices, Afsanur y Hande, y la forma en que lo hizo, según la percepción de muchos, fue lo que generó la controversia. Se habla de que Kerem pudo haber hecho una comparación entre la forma en que ambas actrices se desenvuelven en su carrera, en su proyección mediática, o incluso, y esto es lo más delicado, en su forma de ser o en su conexión con el público. A menudo cuando se trata de figuras públicas, y más aún si han tenido vínculos sentimentales, cualquier palabra puede ser analizada al microscopio, y lo que para uno puede ser una simple observación, para otros puede ser una crítica velada o una declaración con segundas intenciones. Los medios de comunicación, ávidos de titulares jugosos, se lanzaron a la caza y captura de esta noticia. Las redes sociales explotaron. Los fans de Hande Erçel y los fans de Afsanur Sancaktutan se posicionaron, creando bandos y defendiendo a sus actrices favoritas. Algunos interpretaron las palabras de Kerem como una falta de respeto hacia Hande, especialmente después de su historia juntos, sugiriendo que podría estar menospreciando su trayectoria o su relevancia actual. Otros, en cambio, defendieron a Kerem, argumentando que simplemente estaba dando una opinión profesional o haciendo una observación objetiva sobre el talento y el impacto de ambas actrices. Y aquí es donde entra el análisis. ¿Qué significa realmente una comparación? Puede significar muchas cosas. Podría ser una comparación sobre su nivel de fama, sobre su habilidad actoral, sobre su carisma ante las cámaras, o incluso sobre la forma en que manejan su imagen pública. Sin conocer las palabras exactas y el tono en que fueron pronunciadas, es muy fácil caer en la especulación. Imaginemos un escenario. Quizás Kerem, al ser preguntado sobre su experiencia trabajando con ambas actrices, o sobre su opinión acerca de sus carreras,
haya dicho algo como, Ande tiene una conexión muy especial con el público, una chispa que conquistó a millones. Afsanur, por su parte, está mostrando una madurez y una versatilidad impresionante a su edad, una fuerza que la está llevando muy lejos. Si esto fuera así, ¿dónde estaría la polémica? Para algunos, quizás en la simple mención de ambas en la misma frase y en un contexto de comparación. Para otros, sería una opinión completamente válida y respetuosa de ambas carreras. Sin embargo, la prensa turca a menudo tiende a exagerar o a buscar el sensacionalismo. Es posible que las palabras hayan sido sacadas de contexto, o que se les haya dado un giro para crear una narrativa más dramática. Y es que cuando se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la audiencia sigue muy pendiente de cualquier conexión entre ellos, incluso después de su separación. La aparición de Afsanur Sancaktutan en la vida de Kerem, aunque sea en un ámbito profesional o de amistad, inevitablemente reaviva las comparaciones y las especulaciones. Algunas de las interpretaciones que se han leído en los foros y comentarios de redes sociales son bastante fuertes. Se habla de que Kerem podría estar intentando poner en su sitio a Hande o, por el contrario, que estaría elogiando a Afsanur a costa de Hande. Otras voces sugieren que simplemente está siendo un compañero de profesión que reconoce el talento de las mujeres con las que ha trabajado. La realidad, como casi siempre, es probablemente mucho más compleja. Es importante recordar que Kerem Bürsin es un profesional del medio. Ha trabajado con muchas actrices, y es natural que tenga opiniones y percepciones sobre sus colegas. La industria del entretenimiento es altamente competitiva, y las comparaciones son una parte inherente de ella, tanto para los actores como para el público y la crítica. Lo que podría haber molestado a algunos es que estas comparaciones, en este caso, involucren a una expareja y a una colega actual. La cuestión es que la fama y la vida de las celebridades se convierten en un espectáculo público. Cada gesto, cada palabra, cada aparición pública es analizada y comentada. Y cuando hay un historial emocional de por medio, la atención se multiplica. Los seguidores, que han invertido tiempo y emoción en seguir las historias de estas personalidades, a menudo sienten una conexión personal, y cualquier cosa que pueda interpretarse como una falta de respeto o una agresión hacia uno de sus ídolos, les afecta directamente. Por otro lado, también hay que considerar la perspectiva de Afsanur. Ella está construyendo su propia carrera, y es probable que se sienta halagada por las comparaciones positivas, pero quizás también incómoda por verse envuelta en polémicas pasadas de Kerem. Es una situación delicada para cualquier joven artista que está intentando consolidarse. ¿Podría ser que Kerem simplemente estuviera tratando de elogiar a ambas actrices de diferentes maneras? Quizás vio en Hande una cualidad única que la hizo brillar intensamente en su momento, y en Afsanur está viendo un potencial, una fuerza emergente que la va a llevar a grandes alturas. Y quizás estas dos cualidades son simplemente diferentes, no mejores o peores. Comparar el sol con la luna, ambos brillan de forma distinta y cumplen funciones diferentes. En estos casos, es fundamental buscar la fuente original, si es posible, o al menos ser cautelosos con las interpretaciones. La prensa a menudo busca generar clics, y la controversia es un gancho infalible. Sin embargo, lo que sí es innegable es que las palabras de Kerem Bürsin han generado un debate interesante sobre el talento, la trayectoria y la percepción pública de las actrices turcas. Y hablando de talento, ambas actrices tienen muchísimo. Hande Erçel ha demostrado ser una actriz carismática y querida, capaz de conectar con el público de manera profunda. Afsanur Sancaktutan, por su parte, ha ido ganando terreno con actuaciones sólidas y un estilo propio que la hace destacar. Es un testimonio de la riqueza del talento que surge de Turquía. Este tipo de polémicas, por mucho que puedan parecer triviales para algunos, reflejan la intensidad con la que el público sigue a sus estrellas. Es un reflejo de la conexión emocional que se crea, y también de la forma en que la industria del entretenimiento se construye sobre la base de la admiración, la crítica y sí, a veces, la controversia. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Kerem Bürsin, intencionadamente o no, ha puesto sobre la mesa un tema que interesa a muchos, la comparación de actrices jóvenes y talentosas. Ha reabierto viejas heridas para algunos fans, y ha generado nuevas discusiones para otros. La verdad es que sin declaraciones claras y directas de Kerem Bürsin desmintiendo o aclarando la situación, todo lo que tenemos son interpretaciones y especulaciones. Y en el mundo de las redes sociales, la especulación a menudo se convierte en la verdad.
Lo que sí podemos afirmar es que Kerem Bürsin sigue siendo una figura influyente en la industria. Sus palabras, sean cuales sean, tienen peso y generan reacción. Y eso, para bien o para mal, es parte de ser una estrella en el firmamento del entretenimiento. Es un recordatorio de que en este mundo, todo lo que decimos, hacemos o incluso pensamos, puede ser analizado, juzgado y a veces magnificado. Para concluir, podemos decir que la polémica desatada por Kerem Bürsin al comparar a Afsanur y Hande ha puesto de manifiesto la intensidad con la que el público sigue la vida y las opiniones de sus celebridades favoritas. Si bien los detalles exactos de sus declaraciones y las intenciones detrás de ellas siguen siendo objeto de debate y especulación, lo que es innegable es el impacto que sus palabras han tenido en las redes sociales y en la prensa. Hemos visto cómo las fans de ambas actrices han tomado partido, defendiendo a sus ídolos y criticando al actor. Por un lado, algunos consideran que Kerem ha sido irrespetuoso, especialmente con Hande, dada su relación pasada. Por otro lado, otros defienden que simplemente ha expresado una opinión profesional sobre el talento de ambas artistas. Al final, sin una aclaración directa del propio Kerem, es difícil determinar la verdad absoluta, pero lo que sí es claro es que ambas actrices, Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan, son figuras importantes y talentosas en la escena turca, y es natural que sus carreras sean analizadas y comparadas. La forma en que Kerem Bürsin abordó estas comparaciones ha generado una interesante discusión sobre el talento, la fama y la percepción pública en la industria del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido interesante. Como siempre, me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué creen ustedes sobre estas declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que ha sido justo o injusto en sus comparaciones? ¿Qué piensan de la repercusión que ha tenido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Muchísimas gracias por haber estado hasta el final, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.